Hola, estamos en el siguiente entrega. Se trata de nuestra introducción para el estudio de la estadística. Esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar en nuestra plataforma de estudio, en los contenidos que hemos preparado para introducirte en esta materia, en esta ciencia. Tenemos aquí un texto que te puse, que decimos que en nuestros días la estadística es una herramienta que abunda en la literatura científica y se ha convertido en aplicación imprescindible en múltiples ámbitos de la vida científica y cotidiana. En esa medida es una ciencia transversal. Ahorita te acabo de dar lectura de lo que es en un contexto general a lo que se refiere la estadística. Nosotros hemos estado muy familiarizados en estadísticas, porque vemos la televisión, leemos artículos, revistas, en todos lados aparecen estadísticas, inclusive es imprescindible su empleo en medicina, por ejemplo, para ver si un medicamento es eficaz, si logra curar lo que señalan, si la tendencia del peso o la del dólar, o cuál sería la perspectiva macroeconómica de nuestro país. Para eso y muchas cosas más, es nuestra vertiente en educación. Nosotros vamos a aterrizar todos estos contenidos a lo que nosotros podemos encontrar en un trabajo día a día. Sin embargo, te recalco de que esas técnicas estadísticas pues se aplican en cualquier rama de la ciencia. Muy bien, vamos a echar un ojo de nuevo a nuestro sitio, donde tenemos los contenidos, y vamos a dar paso a entrar a lo que es nuestro tema. Vamos a ingresar en esta parte y vemos que hay un tema y hay una actividad. Primero leemos el tema y posteriormente, pues, de tu parte queda la actividad. Vamos a entrar a lo que es el documento de la tarea, del tema, y tenemos lo que vamos a estudiar. Vamos a dar una introducción a la estadística. Tenemos que echar un recorrido, qué es la estadística, entender qué es una muestra y población, una tabla estadística, que es la manera que nosotros vamos a comenzar a procesar la información obtenida de las observaciones, y asimismo tenemos que presentar pues, los datos de una manera organizada, ya sea de gráficas de barra, pastel y lo que denominamos Pareto, que es lo que vamos a estudiar en esta parte. Entramos en detalle a hablar sobre el pensamiento estadístico. La estadística es la rama de las matemáticas que trata de la recopilación, el análisis, la interpretación de un conjunto de datos. Y esta acepción pues es generalmente aceptada pues muchos especialistas a lo largo de todo el mundo, incluyendo sus universidades. Pero podemos resumirlo en estos 4 puntos: recopilación, representación y análisis, interpretación. Bien, ya entrando de lleno lo que es nuestro lenguaje estadístico, entendemos lo que es una población y la muestra. En el lenguaje de la estadística, uno de los conceptos más elementales es el muestreo. En casi todos los problemas de estadística, un número especificado de mediciones o datos, es decir, una muestra, se toma de un cuerpo de mediciones más grande llamado población. En nuestro gráfico tenemos detallado esta afirmación, donde la muestra es un subconjunto extraído de la población. Tiene algunos elementos de interés que tenemos que tener claro acerca de lo que es la muestra, pero vamos a irnos a ver la siguiente nota periodística que circuló en un diario acerca de un estudio realizado. Bueno, entonces, si entrando de lleno, dice:
Un estudio realizado por unos científicos de Estados Unidos revela que la temperatura corporal promedio de las personas ha disminuido en los últimos 150 años. La comunidad médica ha presentado la medida de 37 grados, sería Celsius, es decir, 98.6 Fahrenheit, como la temperatura normal del cuerpo humano. Fue establecida por primera vez por el médico alemán Karl en 1868. Sin embargo, las investigaciones actuales sugieren que es una cifra demasiado alta, ya que se ha demostrado que la temperatura corporal ha decaído progresivamente. Para llegar a sus conclusiones, los expertos de la Universidad de Stanford de Estados Unidos han analizado 677.423 medidas recolectadas en Estados Unidos entre 1862 y 2017. Tras confirmar las tendencias de la temperatura, determinaron que los hombres nacidos entre principios y mediados de 1990 tienen una temperatura promedio de 0.59 grados Celsius menor que aquellos nacidos a principios de 1800. La pregunta es, ¿cuál es el interés principal, la muestra o la población? En la mayor parte de los casos, estamos interesados principalmente en la población, pero esta puede ser difícil o imposible de enumerar. Imagínate tratar de registrar la temperatura corporal de todos los hombres sanos del mundo y también las mujeres. En cambio, tratamos de describir o pronosticar el comportamiento de la población con base en información obtenida de una muestra representativa de la población. Las palabras muestra y población tienen dos significados para la mayoría de las personas. Por ejemplo, usted lee el artículo anterior de los Estados Unidos, estuvo basada en una muestra de 677.423 personas. Presumiblemente a cada persona se le tomó una medida y esta representa una sola medida de la muestra. La pregunta es, ¿la muestra es el conjunto de las 677.423 personas o es la de las medidas? Cuando usamos lenguaje de la estadística, distinguimos entre el conjunto de objetos en el cual se toman las mediciones y las mediciones mismas. Para experimentadores, los objetos en los que las mediciones se toman se llaman unidades experimentales. El estadístico que estudia las muestras se llama elementos de la muestra. Bien, aquí sería bien hacer un hincapié en esta característica, puesto que estamos acostumbrados a que llamamos muestra a un subconjunto de la población que tenga un rasgo de interés común. Sin embargo, los objetos por sí mismos que representan el subconjunto no podemos definirlo propiamente como la muestra, sino las medidas que hayamos tomado de acuerdo a la variable de interés. Esto es el rasgo principal de esto, porque sí hay una confusión en este aspecto. Un conjunto de individuos seleccionados obviamente van a tener en su estudio que vamos a buscar un rasgo en común, pero también puede tener varios el mismo conjunto de individuos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas, un grupo de estudiantes, pues entre ellos se pueden enumerar, por ejemplo, el género, si es hombre, si es mujer, las edades, si es de una escuela, de qué años pertenece, qué calificaciones tienen en determinada materia, etcétera, ¿no? Entonces, ya dependiendo del estudio de las unidades experimentales, que son los chicos de una escuela, pues el estadístico específico de la muestra serían los elementos de la muestra, que son pues, las edades, el género, etcétera. Vamos a hablar sobre lo que son estadísticas descriptivas e inferenciales. Cuando el primero se le presenta a usted un conjunto de mediciones, ya sea una muestra
o una población necesita encontrar una forma de organizarlo y resumirlo. La rama de la estadística que presenta técnicas para describir conjuntos de mediciones se denomina estadística descriptiva. Seguramente has visto estadísticas descriptivas en numerosas formas, por ejemplo, gráficas de barras, gráficas de pastel, gráficas de líneas presentadas por un candidato político, tablas numéricas en el periódico o el promedio de cantidad de lluvia informado en la televisión. Bien, las gráficas y resúmenes numéricos generados en computadoras son comunes en nuestra comunicación de todos los días. La definición, la estadística descriptiva, está formada por procedimientos empleados para resumir y describir las características importantes de un conjunto de mediciones. Si el conjunto de mediciones es toda la población, no es necesario sacar conclusiones basadas en la estadística descriptiva. No obstante, podría ser demasiado costoso o llevaría demasiado tiempo enumerar toda la población. Quizá enumerar la población la destruiría, como sería el caso de la fabricación de zapatos y su resistencia. Terminamos por destruir las unidades que nosotros hemos fabricado. Por estas y otras razones, quizás tengas una muestra de la población que, al verla, usted puede preguntar o contestar preguntas acerca de la población en su conjunto. La rama de la estadística que se ocupa de este problema se llama estadística inferencial. La estadística inferencial está formada por procedimientos empleados para hacer inferencias acerca de las características poblacionales, a partir de información contenida en una muestra sacada de esta población. El objetivo de la estadística inferencial es hacer inferencias, es decir, sacar conclusiones, hacer predicciones, tomar decisiones acerca de las características de una población a partir de la información contenida en una muestra. Alcanzar los objetivos de estadísticas inferenciales, los pasos necesarios. ¿Cómo puede hacer inferencias acerca de una población utilizando información contenida en una muestra? La tarea se hace más sencilla si te entrenas para organizar el problema en una serie de pasos lógicos. Número 1. Especifique las preguntas a contestar e identifique la población de interés. Esto lo podemos traducir a que tenemos que tener preguntas concretas y acotadas. En la encuesta de elección presidencial, el objetivo es determinar quién obtendrá más votos el día de la elección. Por lo tanto, la población de interés es el conjunto de todos los votos en la elección presidencial. Cuando usted selecciona una muestra, es importante que la muestra sea representativa de esta población, no la población de preferencias de votantes el día de la votación o en algún otro día antes de la elección. Paso 2. Decida cómo seleccionar la muestra. Esto recibe el nombre de diseño de experimento o procedimiento de muestreo. La muestra es representativa de la población de interés. Por ejemplo, si una muestra de votantes registrados se selecciona el estado de Guanajuato, ¿esta muestra será representativa de todos los votantes de México? ¿Será lo mismo que una muestra de probables votantes, es decir, aquellos que es probable que en realidad voten en la elección? La muestra es lo suficientemente grande para contestar las preguntas planteadas en el paso 1, sin perder tiempo y dinero. En información adicional, un buen diseño de muestreo contestará las preguntas planteadas con un mínimo costo para el experimentador. Paso 3. Seleccione la muestra y analice la información muestral. Sin importar cuánta información contenga la muestra, debes usar un método de análisis apropiado para extraerla. Muchos de estos métodos que dependen del procedimiento del muestreo del paso 2. 4. Use la información del paso 3
para hacer una inferencia acerca de la población. Es posible usar muchos procedimientos diferentes para hacer esta inferencia, y algunos son mejores que otros. Por ejemplo, podría haber 10 métodos distintos para estimar la respuesta humana a un medicamento experimental, pero un procedimiento podría ser más preciso que los otros. Usted debe de usar el mejor procedimiento disponible para hacer las inferencias. 5. Determine la confiabilidad de la inferencia. Como usted está usando solo una parte de la población para sacar las conclusiones descritas en el paso 4, podría estar en un error. ¿Cómo puede ser esto? Si una agencia realiza una encuesta estadística para usted y estima que el producto de su campaña ganará 34% del mercado este año, pregunta, ¿cuánta confianza puede usted poner en esta estimación? ¿Es precisa o no más de 1.5 o a 20 puntos porcentuales? ¿Es confiable lo suficiente para establecer metas de producción? Toda inferencia estadística debe incluir una medida de confiabilidad que dice cuánta confianza tiene usted en la inferencia. ¿Sabe usted qué hace un estadístico? Es el trabajo del estadístico poner en práctica todos los pasos precedentes. Esto puede comprender preguntar al experimentador para asegurarse que la población de interés esté claramente definida, desarrollar un plan apropiado de muestreo o diseño experimental para dar máxima información al mínimo costo, analizar correctamente y sacar conclusiones usando la información muestral. Y por último, medir la confiabilidad de las conclusiones con base en los resultados experimentales. Ahora vamos a hablar de variables y datos. En los temas siguientes presentaremos algunas técnicas básicas de estadística descriptiva. Es la rama de la estadística que se ocupa de describir conjuntos de mediciones, tanto muestras como poblaciones. Una vez que hayas recolectado un conjunto de mediciones, ¿cómo puede mostrar este conjunto en una forma clara, entendible y fácil de leer? Primero, debe tener aptitud para definir lo que se entiende por medición o datos y clasificar los tipos de datos que probablemente se encuentren en la vida real. Empezamos por introducir algunas definiciones, términos nuevos en el lenguaje de la estadística que es necesario saber. Por ejemplo, la siguiente definición: una variable es una característica que cambia o varía con el tiempo y o para diferentes personas u objetos bajo consideración. Por ejemplo, la temperatura corporal es una variable que cambia con el tiempo de una persona a otra. También varía de una persona a otra. La afiliación religiosa, el origen étnico, el ingreso, la estatura, edad y número de hijos son todas ellas variables, es decir, características que varían según la persona seleccionada. En la introducción definimos una unidad experimental o un elemento de la muestra, como el objeto en el que se toma una medición. Del mismo modo, podremos definir una unidad experimental como el objeto en el que se mide una variable. Cuando una variable se mide en realidad en un conjunto de unidades experimentales, resulta un conjunto de mediciones o de datos. Definición: una unidad experimental es el individuo u objeto en el que se mide una variable. Resulta una sola medición o datos cuando una variable se mide en realidad en una unidad experimental. Si se genera una medición para toda la unidad experimental en toda la colección, el conjunto de datos resultante constituye la población de interés. Cualquier conjunto más pequeño de mediciones es una muestra. Una población
es el conjunto de mediciones de interés para el investigador. Una muestra es un subconjunto de mediciones seleccionado de la población de interés. Veamos el siguiente ejemplo. De entre todos los alumnos de una gran universidad, se selecciona un conjunto de 5 estudiantes y las mediciones se introducen en una hoja de cálculo, como la que se muestra en la tabla. Identifique los diversos elementos comprendidos en la generación de este conjunto de mediciones. En la tabla mostramos las mediciones que tenemos C1, que corresponde a la columna de estudiantes enumerados de 1, 2, 3, 4 y 5. En el C2, esta columna tiene el GPA, que es un promedio que se usa para evaluar las universidades, donde el máximo son 4 puntos. El siguiente es el género, femenino, femenino, masculino, masculino, femenino en esta tabla. También el grado de cada estudiante, primero, segundo, segundo, primero y también graduado. La especialidad de cada estudiante, psicología, matemáticas, inglés, inglés y negocios. Así también las unidades en las que ha estado o está inscrito cada uno de los estudiantes. Hay diversas variables en este ejemplo. La unidad experimental en la que se miden las variables es un alumno del plantel en particular, identificado en la columna C1. Se miden 5 variables para cada estudiante: promedio de calificaciones, género, año en la universidad, curso de maestría y número actual de unidades en las que está inscrito. Cada una de estas características varía de un estudiante a otro. Si consideramos las GPA de todos los estudiantes de esta universidad como la población de interés, las 5 GPAs de las columnas C2 representan una muestra de la población. Si se hubiera podido o si se hubiera medido el GPA de cada estudiante de la universidad, hubiéramos generado toda la población de mediciones para esta variable. La segunda variable que se mide en los estudiantes es el género, en la columna C3T. Esta variable puede tomar solo 2 valores, masculino o femenino. No es una variable que tenga un valor numérico y por lo tanto es un poco diferente del GPA, que son promedios. La población, si pudiera ser enumerada, estaría formada por un conjunto de letras M y F, una para cada estudiante de la universidad. Análogamente, las variables tercera y cuarta, año y especialidad, generan datos no numéricos. El año tiene 4 categorías: primero, segundo, pasante y graduado. Y la especialidad tiene una categoría para cada especialidad en el plantel. La última variable, el número actual de unidades en la que está inscrito, es de valor numérico y genera un conjunto de números en lugar de un conjunto de cualidades o características. Aún, cuando hemos examinado cada una de las variables en forma individual, recuerde que hemos medido cada una de estas 5 variables de una sola unidad experimental, el estudiante. Por lo tanto, en este ejemplo, una medición en realidad está formada por 5 observaciones, una para cada una de las 5 medidas. Se puede ver que hay una diferencia entre una sola variable medida en una sola unidad experimental y múltiples variables medidas en una unidad experimental, como en el ejemplo. Veamos la siguiente definición. Resultan datos univariados cuando se mide una sola variable en una sola unidad experimental. En cambio, la siguiente definición: resultan datos bivariados cuando se miden 2 variables en una sola unidad experimental. Resultan datos multivariados cuando se miden más de 2 variables. Hablemos de los tipos de variables en manera general. Se pueden clasificar variables en una de 2 categorías: cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas producen datos que se pueden clasificar de acuerdo a similitudes o diferencias en clase. Por lo tanto, con frecuencia se denominan datos categóricos.
Las variables como género, año y especialidad en el ejemplo son variables cualitativas que producen datos categóricos. He aquí algunos otros ejemplos. La afiliación política, republicano, demócrata, independiente. Clasificación de gusto, excelente, bueno, regular, malo. Color de dulces de M&M's, café, amarillo, rojo, anaranjado, verde, azul. Las variables cuantitativas, con frecuencia representadas por la letra X, producen datos numéricos, por ejemplo, estos. X, tasa preferencial de interés. X, un número de pasajeros en el vuelo de Los Ángeles a Nueva York. X, peso de un paquete listo para ser enviado. X, el volumen de jugo de naranja en un vaso. Definición. Una variable discreta puede tomar solo un número finito o contable de valores. Una variable continua puede tomar infinitamente muchos valores correspondientes a los puntos en un intervalo de recta. En nuestra gráfica tenemos resumido los tipos de datos: cualitativos, cuantitativos, y dentro de los cuantitativos tenemos discretos y tenemos continuos. Gráfica para datos categóricos. Una vez recolectados los datos, estos pueden consolidarse y resumirse para mostrar la siguiente información. Pregunta: ¿qué valores de la variable han sido medidos? Pregunta: ¿con qué frecuencia se presenta cada uno de los valores? Para este fin se puede construir una tabla estadística que se puede usar para mostrar los datos gráficamente como una distribución de datos. El tipo de gráfica que se escoja depende del tipo de variable que se haya medido. Bien, cuando la variable de interés es cualitativa, la tabla estadística es una lista de categorías siendo consideradas junto con una medida de la frecuencia con que se representa cada valor. Se puede medir la frecuencia en tres formas diferentes. La frecuencia o número de mediciones en cada categoría. La frecuencia relativa o proporción de mediciones en cada categoría. También el porcentaje de mediciones en cada categoría. Por ejemplo, si con n representamos el número total de mediciones en el conjunto, se puede hallar la frecuencia relativa y porcentaje usando estas relaciones. Frecuencia relativa va a ser igual al cociente, es decir, el resultado de medir la frecuencia dividido entre el número total de los datos o mediciones del conjunto. Porcentaje es el producto o la multiplicación de 100 por el número de la frecuencia relativa, que es el cociente que habíamos descrito. Se encontrará que la suma de las frecuencias es siempre n, es decir, el número de observaciones que tenemos. La suma de las frecuencias relativas es 1 y la suma de los porcentajes siempre tiene que ser 100. Las categorías para una variable cualitativa deben de escogerse de modo que una medición pertenecerá a una sola y solamente una categoría. Cada medición tiene una categoría a la que se puede asignar. Por ejemplo, si se pueden clasificar productos cárnicos de acuerdo con el tipo de carne utilizada, se pueden usar estas categorías: carne de res, pollo, marisco, carne de puerco, pavo, otra. La categoría otra está incluida para tomar en cuenta la posibilidad de que una medición no se pueda asignar a una de las categorías anteriores. Una vez que las mediciones se les haya dado categorías,
y se resumieron en una tabla estadística, se puede usar ya sea una gráfica de pastel o una gráfica de barras para mostrar la distribución de los datos. Una gráfica de pastel es la conocida gráfica circular que se muestra la forma en que están distribuidas las medidas entre las categorías. Una gráfica de barras muestra la misma distribución de medidas en categorías con la altura de la barra midiendo la frecuencia con la que se observa una categoría en particular. Veamos el ejemplo. En una encuesta respecto a la educación pública a 400 administradores de escuelas, se les pidió que calificaran la calidad de la educación en México. Sus respuestas están resumidas en la tabla. Construya una gráfica de pastel y una de barras a partir de este conjunto de datos. En nuestra tabla mostramos la calificación que es A, B, C y D. Frecuencia 35, 260, 93, 12 y 400. Bien, pues cada calificación debe de corresponder a cada categoría que hemos nosotros descrito. Y no puede haber la ambigüedad de que caiga en dos. Una vez teniendo claro esta afirmación, procesamos la información en Excel. En Excel podemos colocar una columna donde se ponga la calificación que hemos dicho, ABCD, haciendo en referencia a la gráfica planteada, seguido del número de frecuencias, 35, 260, 93, 12, y verifica que la suma debe ser 400. La frecuencia relativa es la división de cada uno, en este caso 35, dividido entre 400. Esta división sale 0.09. Y así en lo respectivo para cada uno de los datos. Es la división de cada uno entre 400. Cuando tú sumas esa columna, siempre te debe de dar 1, que es la unidad, el total. Ya si hablamos en otro tipo de fracciones, como las que son las fracciones de porcentajes, es fácil encontrar en porcentaje multiplicando la frecuencia relativa por 100. Entonces aquí mostramos cada uno de los datos multiplicado por 100 y la suma debe ser 100%. Excel tiene una herramienta que te permite a ti traducir un valor de fracción decimal, convertirlo a tanto por ciento, solamente seleccionando pues un icono de porcentaje y es suficiente. Asimismo, Excel tiene herramientas para ti que te permite hacer gráficas solamente seleccionando las columnas de interés. Por ejemplo, si yo quiero sacar cómo sería una gráfica de pastel de porcentaje, lo que tendría que hacer simplemente es seleccionar la columna ABCD, donde están las calificaciones, y selecciono la columna porcentaje y elijo pues el gráfico de pastel. O también lo de la frecuencia. Esta de la frecuencia sale si selecciono calificaciones contra la frecuencia y ahí se me va a generar una gráfica de este estilo. Posteriormente, una gráfica de barras en la que las barras están ordenadas de mayor a menor se denomina gráfica de Pareto. Es decir, que de la tabla anterior nosotros podemos modificar en Excel el orden para que tengamos una gráfica de mayor a menor. De esta forma nosotros podemos identificar un aspecto de interés como cuál sería el valor con una máxima frecuencia y los que le siguen. Muy bien, pues una vez teniendo claro esta parte, pues ha terminado la lección y lo que sigue es hacer pues el ejercicio. Sin embargo, vamos a irnos a la parte de trabajar con el Excel para ver cómo se realiza
esta actividad. ¿Sí? Hasta ahí espero que esté claro todo el texto. El texto está disponible en la plataforma. Si no, pues te lo acabo de leer con detenimiento. Es el mismo contenido. Y ahorita lo que vamos a hacer es precisamente cómo trabajamos en Excel a fin de que tú puedas reproducir en tu computadora estos pasos. Seguramente tú puedes estar muy familiarizado con esto, sin embargo, nunca está mal dar un repaso a las funciones de Excel y cómo se trabaja con las columnas. Muy bien. Vamos a irnos a nuestro programa. En mi programa, déjame verificar si todo está correcto. Bien, en mi programa tengo calificación, frecuencia. Y esa es la parte que te comentaba. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la opción suma. Espero que se alcance a ver bien. Sí se alcanza a ver. Suma. Y lo que me hace es un autosuma, que me selecciona los datos superiores inmediatos donde se encuentra la celda seleccionada. Simplemente le doy un enter y me aparece la suma. Le pongo una línea y le puedo poner aquí total. Sí es adecuado ir trabajando con Excel e irle colocando los letreros convenientes para facilitar nuestra lectura. Muy bien, ahora lo que sigue es hacer la frecuencia relativa. Le voy a poner el signo de igual y con ese signo de igual vamos a entrar en modo fórmula. Entonces selecciono donde está el 35, que es precisamente la celda B2. Y de ahí le digo dividirlo entre 400. Que solamente selecciono la celda y se me coloca la ubicación de ella, que es B6. A ver, lo puse arriba. Déjame lo borro y lo vuelvo a poner. ¿Sí? Ok, ahora sí. Selecciono 35 entre 400. Ok. Aquí quizás hay que hacer un ajuste. Cuando tú haces la división, es muy probable que por defecto la computadora te ponga una precisión de 4 dígitos u otra. Uno puede ajustar esta precisión. Yo lo voy a ajustar de acuerdo a los datos que te mostré, que sería 0.09. ¿Ok? Con 2 dígitos de precisión. Si a ti te piden más en un ejercicio, se debe especificar cuál sería el grado de precisión de los dígitos. Ahora, puedo repetir para los siguientes la misma fórmula, pero puedo hacer un ajuste en la celda anterior y le voy a poner un signo de pesos. Con eso lo que voy a hacer es fijar la celda B6 y después de esto hago doble clic aquí y me va a generar automáticamente los datos. También yo puedo arrastrarlo y es exactamente lo mismo. Le voy a poner que estoy haciendo aquí frecuencia. Voy a poner el mejor abreviado F relativa. Y ahora lo que voy a hacer es poner el porcentaje. Para sacar el porcentaje basta con apuntar y ponerle igual. Probablemente a ti te tenga la forma general. ¿Sí? Lo voy a poner con 2 grados de precisión y selecciono tanto por ciento. Esto me lo va a hacer automáticamente y como habíamos dicho, yo puedo repetir haciendo doble clic ahí.
Ahora lo que voy a hacer es alargar mi tabla y posteriormente voy a realizar las sumas en superior, como te había dicho. Selecciono suma, me selecciona automáticamente la columna, los datos de la columna inmediata superior, enter, y lo mismo se me replica en la siguiente. En este caso era porque yo ya lo tenía preestablecido, pero vamos a borrarlo para repetir la fórmula. Selecciono, se acabó. Y aquí está lo que se afirmaba: el total, n, la frecuencia relativa, suma 1, y el porcentaje, 100. Ahora, de aquí se desea sacar gráficos. Bueno, lo que vamos a hacer para sacar gráficos, voy a seleccionar la columna calificación y voy a seleccionar la columna D. Para esto voy a presionar la tecla control, que me permite seleccionar dos columnas. Me voy al menú y pongo insertar. Vamos a ver que no se me tarde. Ok. Insertar y elijo gráfico circular. Ya que lo selecciono, me espero un momento, y si no me salió ningún tipo de error, ya tengo ahí pues mi gráfica. La voy a hacer más pequeña para que se aprecie mejor. Perfecto. A veces, como veo que el letrerito me salió del tanto por ciento, le voy a poner porcentaje. Correcto. Y automáticamente me lo cambia. De aquí pues podemos seleccionar varios estilos. Si hago doble clic encima de mi gráfico, déjame eliminar esta parte, y yo puedo seleccionar, de acuerdo a mi versión que tenga de Excel instalada, distintas maneras de cómo se me presenta la información. Aquí tengo claramente descrita cada parte, cómo viene compuesto en el porcentaje. Siempre que hagas porcentajes, es adecuado hacer gráficas de pastel. Pero si yo quiero hacer histogramas, gráficas de barras, voy a tener que utilizar la otra, calificación y frecuencia. Para esto me voy a insertar gráficos, y ahí dice gráficos de columnas. Y listo. Minimizo, hago para que se pueda ver, y aquí puedo ver que me está ordenado A, B, C, D las categorías y la frecuencia de cada categoría. Del mismo modo, yo puedo elegir alguna manera que tengo ya preseleccionado que me pueda dar las lecturas respectivas de cada una. Muy bien. Hasta ahí está el gráfico de pastel y la gráfica de frecuencias. Sin embargo, también es deseable hacer una gráfica de Pareto. Para esto, lo que voy a hacer es tomar, copio mi tabla de estadística y voy a pegarlo. Como estoy seleccionando y copiando en otro lado distinto, pues se me pone de manera general, pero yo puedo cambiarla como te había mencionado. Ok, aquí el tanto por ciento. Muy bien. Ahora, mi interés ahorita es mostrar una gráfica de Pareto. Sin embargo, vemos que está ordenado respecto al orden alfabético A, B, C, D. Ahora, lo que voy a hacer es que estos datos los voy a cambiar de orden. Pongo datos y selecciono ordenar. Y ahí me va a decir ordenar por. Voy a pedir frecuencia y que sea de mayor a menor. Acepto, y en mi tabla me cambia en el orden
sería descendente de mayor a menor. Y ahora sí, elijo calificación, presiono control, frecuencia y elijo mi gráfico de barra. Una vez que lo selecciono, aparece automáticamente y puedo ver mi gráfica de Pareto, en el cual me está diciendo en mi gráfica de Pareto quién es el que tiene mayor frecuencia. En este caso sería B. Le sigue C, A y D. A mí con esto me permite visualizar gráficamente cuáles son las categorías con mayor frecuencia. Esto es muy útil y es muy deseable en un análisis estadístico descriptivo. ¿Va? Entonces, espero que esto te haya quedado claro y en la actividad que te dejé se trata de una colección de valores que tienen que ver con los chocolates IMSS and IMSS, que cuando tú abres un sobrecito de estos dulces, pues vienen de distintos colores. Entonces ahí se describe qué colores se encontró en la bolsita. De ahí se tiene que contar cuántos de cada color hay. Sacar una tabla como esta, ordenarlo de esta manera y sacarle la frecuencia relativa y el tanto por ciento y hacer su gráfica de pastel y su Pareto. Ok, entonces espero que esto esté todo claro. Cualquier duda, pues me puedes hacerla llegar. A final de cuentas, esta parte de la tarea, pues es la habilidad que yo te pido a desarrollar y también que te quede muy, muy claro acerca de los conceptos que te dije de la población y de la muestra. ¿A qué se refiere cada uno de los elementos específicos? ¿Va? Entonces dejamos aquí y nos vemos hasta la siguiente entrega.